21. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo le seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Primeramente, Dios les bendiga a cada uno de los que hoy están aquí, personas que nos visitan. Sean bienvenidos, Dios les bendiga. Y hoy queremos hablar un poquito sobre esto que Dios ha estado pues tratando con nuestras vidas. Siempre que uno viene a hablar algo aquí es porque Dios empieza a tratar primeramente con la vida de nosotros, ¿no? Y recuerdo muy bien que estaba yo dormido, y lo primero que, cuando me levanté ese día, lo primero que sentí y escuché era eso que él decía: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y cuando yo escuchaba eso, me despertó la inquietud. ¿Y qué es lo primero que uno hace? Pues va y busca la palabra del Señor, y sabía que estaba en Apocalipsis, no sabía el versículo, ¿verdad? Entonces va uno y busca, y empecé a leer y miraba aquí todo esto que decía: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dice, y escribe, porque estas palabras que dice son fieles y son verdaderas. Es algo que en realidad va a acontecer. Pero lo que más me llamaba a mí la atención es que dice ahí que el que venciere es el que va a heredar. El que va a heredar todas esas cosas, las va a heredar el que venciere. Y yo le preguntaba a un amigo ahí en el trabajo, y le decía que si él creía que Dios va a hacer nuevas todas las cosas, ¿verdad? Porque él también es pastor, ¿verdad? Y me dice, sí. Y le digo, ¿y qué entiendes tú? Y yo le hacía también preguntas a él, ¿verdad? A ver qué él me decía sobre estas cosas. Y me dice, no, pues algo nuevo es algo que va a ser totalmente diferente, ¿no? Y si tú me preguntas cómo Dios le va a hacer, pues en realidad yo no sé cómo Dios le va a hacer. Pero yo sé que Él va a hacer nuevas todas las cosas. Todas las cosas, dice todas las cosas. Cuando empieza el capítulo 21, también dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, Él va a hacer un cielo, y dice que el mar ya no existía más. Y luego, para poder saber un poquito como cuando se refiere a todas las cosas, no solamente en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, porque aquí en el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, es una bendición. Eso es a lo que se refiere cuando dice, el que venciere heredará todas las cosas. O sea, Él va a hacer nuevo todo lo va a hacer nuevo, para que tú y yo disfrutemos de esa bendición. Porque ¿quién de nosotros no busca la felicidad? Todo lo que hacemos aquí lo hacemos ¿para qué? Para ser felices, ¿sí? Desde que nacemos es lo que se nos inculca, ¿no? Vamos a la escuela para prepararnos y buscar una seguridad, ¿no? Una seguridad económica, estar bien. Y aparentemente lo que nos vende el mundo es eso, ¿no? Si haces tal o aquella cosa, vas a ser feliz, ¿sí? O simple y sencillamente encendemos nuestro televisor, y ¿qué es lo que nos venden los anuncios? Si compramos tal o tal cosa, vas a ser feliz. Si obtienes esto, vas a ser feliz. O si tomas tal refresco, vas a ser feliz. ¿Sí o no? O a que no puedes comer solo una. O sea, lo que intentan la televisión es venderte una felicidad, ¿sí o no? Es lo que nosotros vemos, y el conocimiento que nosotros adquirimos de la carne, o a través del conocimiento adquirimos que para ser felices tenemos que obtener ciertas cosas, ¿sí? Inclusive Alexis nos comentaba un poquito de eso, ¿verdad que sí, Alexis? Y nos decía que muchas veces no somos felices. ¿Por qué? Porque no sabemos valorar lo que tenemos, y ponemos la mirada en otras personas, porque hay personas que probablemente tienen más que nosotros, y nosotros al querer alcanzar lo que ellos tienen y nosotros no, pues somos infelices.
y no valoramos o no aprendemos a ver la bendición que nosotros tenemos o lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y si eso es lo que nos da, es porque es lo que necesitamos, ¿no? Y tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos. Todos buscamos la felicidad. Entonces imagínate que la felicidad que tú estás buscando hoy, en realidad no la vas a encontrar. Va a ser muy difícil que tú encuentres la felicidad a través de lo natural. No lo vas a poder encontrar. La palabra dice que las cosas que se ven son pasajeras, mas las que no se ven son eternas. Entonces buscamos la felicidad en lo que se ve, pero eso va a pasar. Un día todo eso va a dejar de existir, porque Dios está diciendo aquí, está diciendo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y en eso que todo lo nuevo que Él va a hacer, va a haber un cielo nuevo y va a haber una tierra nueva. Y dice que ya no va a haber dolor, ya no va a haber clamor, ya no va a haber llanto, ya no va a haber sufrimiento. Dice: Él enjugará toda lágrima de tus ojos, la va a enjugar con sus cabellos, para que tú en realidad empieces a disfrutar lo que es la verdadera felicidad. Ahí es cuando tú la vas a encontrar. Él lo está preparando para ti y lo está preparando para mí, porque Él nos ama y está hablando de la eternidad. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que enfocar, en esa eternidad. Y dejar de ver las cosas que están aquí. Sí, tenemos que vivir, eso es normal, tenemos que trabajar y tenemos que subsistir. Pero entendamos que lo más importante es que la verdadera felicidad, y en realidad cuando nosotros ya no va a haber dolor, cuando ya no va a haber llanto, es en esa vida eterna que Él nos está ofreciendo. Es en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Por eso dice: al que venciere, heredará todas estas cosas. Todas estas cosas, todo lo que estamos hablando, toda promesa que Él nos está haciendo, nosotros lo vamos a heredar, pero es al que venciere. Al que venciere nada más, al que venciere. Porque los cobardes, dice ahí, ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los mentirosos tendrán su parte, dice, en un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero nosotros escuchamos, hay personas que dicen que hay que disfrutar la vida, porque la vida solamente se vive una vez. Y luego ya morimos y ya no podemos disfrutar. Pero ahí dice que va a haber una muerte segunda. La palabra dice que hay dos muertes, no nomás una muerte. Hay una muerte segunda y se refiere al infierno, se refiere a un lago que arde con fuego y azufre, el cual no está preparado para ninguno de nosotros. Eso no está preparado para nosotros. Nosotros estamos aquí y nosotros lo que nos interesa, o lo que a mí más me llamaba la atención, es entender cuando dice al que venciere. Sí, porque yo puedo decir que es hermoso, ¿no? Y te podrías imaginar, ¿cómo te imaginarías tú ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Echemos a volar nuestra imaginación, ¿sí? Recuerdo que en mi trabajo un amigo me decía, que en paz descanse, él ya falleció, y me decía, él me platicaba que cuando él era un niño, dice que él salía de la escuela y por donde él se iba hacia su casa, dice que a veces por las casas escuchaba en el radio las narraciones de ¿qué serían? Novelas o series, ¿no? De que se narraban antes. Entonces pues se oían aquellos caballos o se oían los sonidos que hacían solamente en el radio. Y pues ¿qué tenías que hacer? Tenías que empezar a imaginarte, ¿no? A ver qué era lo que estaba sucediendo. Tú solamente escuchabas y a lo mejor escuchabas el galopeo de ese caballo y tratabas de escuchar o de imaginarte aquel caballo corriendo. Y yo les pregunto, ¿cómo se imaginarían ustedes que fuera ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Sería una bendición. Yo me lo imaginaría como algo, no sé, algo muy, muy, muy bonito. Que es como les decía, que a lo mejor es lo que aparentemente buscamos en este lugar, pero en realidad no lo vamos a encontrar. Porque son apariencias. La felicidad no viene de lo natural, la felicidad no viene de nada de eso. Tú puedes tener, no sé, lo puedes experimentar. Tú puedes, no sé, subirte en un carro nuevo y subirte en un carro que es más viejo, y tú te vas a bajar de ahí y vas a seguir siendo la misma persona. Eso no te va a hacer mejor persona. O la manera en que vestimos tampoco nos va a hacer mejor persona. Es algo que aparentemente, o simple y sencillamente, te vistes de una forma y las personas te ven de una forma, y te vistes de otra y te miran de otra muy diferente. Depende cómo tú te vistas, también es como te ven. Y muchas veces se van a equivocar, porque no es lo que cuenta, no es lo que Dios mira en realidad. Lo que Dios mira es lo que está dentro de nosotros.
Y ahí es donde nos tenemos que enfocar. ¿Qué es lo que Dios ve para saber cómo voy a vencer yo para que en realidad un día pueda alcanzar esas cosas? Y no solamente yo, sino las personas que están a mi alrededor. Eso es importante también. O sea, no solamente ser egoísta y aprender hoy qué tengo que hacer para poder vencer y heredar todas esas cosas, o estar yo en esa nueva Jerusalén que dice ahí que la veía descender del cielo, en ese lugar donde todos vamos a disfrutar. Pero no solamente egoísmo y decir esto es lo que yo tengo que hacer para vencer, sino es lo que yo tengo que dar para que las personas vean en mí, o yo tenga que enseñar a alguien a vencer también y a llegar a obtener esa promesa tan linda que es lo que la mayoría de nosotros estamos buscando. Y un día lo vamos a obtener. Eso es una realidad, porque en lo que leíamos ahorita dice, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Escríbelas, porque son fieles y son verdaderas. En realidad un día Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo sé. En realidad no sé, porque no sé cómo le haría. Ahora, en realidad muchas personas piensan, ¿tú crees que se va a acabar el mundo? Si no necesitas ser tan inteligente para saber que se va a acabar el mundo. Nos lo estamos acabando nosotros mismos. Nosotros mismos nos lo estamos acabando. Con todo lo que hacemos estamos deteriorando todo. No es algo tan así como que no va a suceder. No, sí va a suceder, porque nosotros mismos lo estamos destruyendo. Simple y sencillamente nosotros mismos nos estamos destruyendo. Con todo lo que comemos, ya lo que comemos ya a veces ya no es tan sano o saludable, pero es lo que hay. Porque así ahora si siembran, le echan tanta cosa para que crezca más rápido, y es lo que comemos nosotros. Y por eso a veces nos enfermamos a una más corta edad a lo mejor que lo que era antes. Entonces y Dios no va a querer eso para ti y para mí. Entonces es necesario que Él haga que Él haga nuevas todas las cosas. Él haga nuevo todo para que nosotros un día podamos disfrutar el plan original de Dios, porque ese fue el plan original de Dios. ¿Cómo hizo la creación? Creó un huerto, y en ese huerto había de todo, y ahí estaban, y ellos disfrutaban de la presencia de Dios, porque ahí dice que Él va a morar con nosotros. Nosotros vamos a poder disfrutar ahora sí de mirarlo a Él y disfrutar de su presencia. Y era lo que sucedía, porque ahí no dice que el hombre iba, no dice que Adán y Eva buscaban a Dios, dice que Dios venía y los buscaba a ellos, venía y se paseaba con ellos. ¿Sí? Ellos tenían y podían ver y tenían una relación con Dios muy diferente, y ese es el deseo del corazón y es el plan original de Dios para nosotros, y es lo que Él quiere una vez que volvamos a todo lo original, a todo lo que Él en realidad deseaba para nosotros, que somos su creación, su imagen y su semejanza. ¿Sí? Eso es lo que Él desea para nosotros. Entonces yo les voy a leer aquí unas cosas más que dice de lo que es, de las bendiciones que hay para el que venza. Aquí dice que vamos a heredar primero todas las cosas, y es un cielo nuevo, una tierra nueva, y que ya no va a haber más llanto, ya no va a haber dolor. Todo eso lo vamos a heredar. Y aquí les voy a dar otras citas. Miren, Apocalipsis 2:11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es una bendición ahí. ¿Qué dice Apocalipsis 2:11? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es otra bendición. Al que vencieren, dice que no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Decíamos en lo que leíamos, el lago que arde con fuego y azufre. Entonces al que venciere no va a estar ahí. Apocalipsis 2 versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, ¿qué más vamos a recibir? Un nombre nuevo. Al que venciere también va a recibir un nombre nuevo. Apocalipsis 2 versículo 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Otra bendición ahí. Al que venciere dice que nos va a dar autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido
de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué más? Vamos a recibir vestiduras blancas. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y por último, Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo le he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Eso es algunas de las cosas que vamos a heredar los que ¿qué? Los que vencieren. Bueno, entonces, cuando yo le preguntaba al Señor ahí, ¿verdad?, que qué era lo que teníamos que hacer, a lo mejor no tengo muchas cosas, pero lo poquito que tengo espero y sea de bendición para tu vida. Lo primero que es un nuevo nacimiento. Para poder vencer, necesitas ser una nueva persona. Para esto vamos a ir, miren, Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, lo primero que tenemos que entender para poder vencer es que tenemos que nacer de nuevo. Porque ahí dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios, dice ahí, vence al mundo. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Dice nuestra fe. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que nacer de nuevo. Y nosotros podemos ver ahí en Juan una historia, la de Nicodemo, ¿no? Cuando Jesús le enseña a él cómo tenía que nacer, cómo tenía que ser un nuevo nacimiento. Porque él le preguntaba, le decía Nicodemo, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no viniere de él, ¿verdad? Porque miraban las señales que Jesús hacía. Y él le dice que para poder ver esto tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo le preguntaba a Jesús, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre? Y él le decía que no, que tenía que nacer de agua y del Espíritu. Porque decía, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que nacer de agua y de Espíritu. Y también que creer en ¿quién? En Jesús. Sí, porque dice después, ahí mismo en esa historia que estamos leyendo, ahí está Juan 3:16, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es el primer paso que nosotros tenemos que entender. Que la mayoría de aquí, pues creo que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, ese es el primero. ¿Y qué dice en Juan también cuando empieza? Que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero más a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si nosotros recibimos como primer paso y aceptamos en realidad que Jesús es el Señor de mi vida, yo lo acepto como mi Señor y Salvador, yo sé que Él vino y murió por mí, entonces yo he dado el primer paso para poder vencer. Yo he nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo, porque ahí dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, para poder vencer tenemos que nacer de nuevo, de agua y de Espíritu. ¿Qué representa el agua? La palabra, ¿sí? Entonces, necesitamos al Espíritu, también necesitamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que, ¿qué nos dice ahí? Que el que nos guía a toda justicia y a toda verdad, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos tener conocimiento, no solamente decir, ok, ya acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, he nacido de nuevo, voy a vencer. No, también tienes que empezar a escudriñar la palabra, a empezar a tener una relación con Jesús. ¿Cómo? A través de su palabra, ¿sí? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida.
Y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces necesitamos empezar a tener un conocimiento de su palabra para que nosotros podamos empezar a nacer de nuevo, a ser una persona diferente. Porque ¿qué decíamos? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces yo necesito nacer en el Espíritu para poder ser una nueva criatura, para poder empezar a vivir una vida diferente. Pero ¿cómo es? A través de su palabra. Yo leo la palabra y el Espíritu es el que me ayuda a entender y a comprender lo que está escrito ahí. Probablemente la vamos a leer una y otra vez, y siempre que leamos, a lo mejor hasta lo podemos leer en el mismo capítulo, siempre vamos a encontrar algo nuevo, porque el Espíritu no nos va a revelar todas las cosas de inmediato. Solamente lo que Él quiere empezar a tratar con tu vida, que es lo que Él desea que tú cambies, es lo que vas a empezar a tratar contigo. Y tú tienes que empezar a obedecer. Tienes que empezar a entender que es palabra de Dios y que nos conviene vivir lo que está escrito ahí. Eso es lo primero, lo primordial que tenemos que hacer. Primero, nacer de nuevo. Y lo segundo, dice ahí que es nuestra fe. Ahí mismo en Juan 5:4 que dice que ha vencido al mundo, nuestra fe. Necesitamos fe también para poder vencer. Necesitamos de fe. Simple y sencillamente, para poder creer lo que leímos ahorita al principio, necesitas ¿qué? Fe. ¿Estás viendo el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Lo estás viendo? No. ¿Verdad que no? No lo estamos viendo. ¿Yo miré a Jesús que vino y murió por mí? No. Yo lo recibo por medio de ¿qué? De la fe. De la fe. Yo creo en Él. Yo creo que Él vino y murió por mí. ¿Lo vi? No, yo no lo vi. Yo no fui testigo de lo que aconteció, pero yo creo en que Él vino y murió por mí. Sí, yo creo lo que está escrito ahí. Yo necesito mi fe. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 11? Que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, estás convencido que no lo ves, pero estás seguro que lo vas a ver. Es pues la fe, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú estás bien convencido que no lo estás viendo, pero en tu fe tú estás seguro que eso, aquello va a acontecer, se va a hacer una realidad en tu vida. Entonces tú, a través de la fe, tú sabes que tú vas a ser una persona nueva. Tú estás creyendo que Él un día vas a heredar esas cosas, que un día vas a estar ahí y que ya no va a haber más llanto, que ya no va a haber más dolor, que va a haber un cielo nuevo, que va a haber una tierra nueva, que un día vas a estar delante de su presencia y que vas a disfrutar de todas las bendiciones que verdaderamente Dios tiene para tu vida. Las vas a disfrutar en ese momento. Lo recibes por fe. Es necesaria la fe. Si tú no tienes fe, no puedes crecer. Por eso ahí dice que los incrédulos, ni los cobardes, ni los incrédulos, los cobardes y los incrédulos tendrán su lugar en un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces la incredulidad es todo lo contrario a la fe. Miren, vamos a ver lo que dice ahí Hebreos 4:2. Dice la palabra: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. ¿De quién está hablando ahí? Del pueblo de Israel. ¿De qué se está hablando? De aquel pueblo incrédulo, de aquel pueblo de dura cerviz, decía, que tenía un corazón duro, de aquel pueblo que vio la gloria de Dios, mas sin embargo no pudo obtener el reposo en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque siempre fueron personas que estuvieron renegando. Dice, porque la palabra que escuchaban a través de Moisés, que venía de Dios, no iba acompañada ¿de qué? De fe. Entonces ellos perecieron. ¿En dónde? En el desierto. Anduvieron 40 años vagando en el desierto hasta que murió toda una generación, y una generación nueva fue la que introdujo en la tierra prometida. Pero también dice ahí que también ellos volvieron a cometer un error, y Josué tampoco les pudo dar ese reposo. No les pudo dar ese reposo. ¿Por qué? Porque siempre había incredulidad. Siempre que Dios les decía una cosa, la palabra no la recibían con fe, no la creían, y ellos hacían lo que bien les parecía. ¿Qué fue lo que les dijo cuando fueron a conquistar la tierra? Que no se mezclaran con las otras naciones, mas sin embargo lo hicieron.
Y Dios les decía que no hicieran algo y ellos lo hacían. ¿Sí? Cuando salieron de Egipto les decía, tenían el maná, pero ellos querían carne. Y luego cuando fueron a explorar la tierra, mandaron a 12 y nomás 12 tuvieron fe y los otros 10 miraron las cosas desde una perspectiva muy, muy diferente. Decían que habían gigantes y que las murallas eran muy altas y que cómo iban a derrotar a esas personas. Ellos vieron las cosas desde otro punto muy diferente. Entonces eso es incredulidad. Y nosotros necesitamos de fe. Nosotros necesitamos que cuando escuchemos la palabra vaya acompañada de fe. Entonces todo domingo que tú vienes aquí, el miércoles que tú vienes, o cada que tú abras la palabra, necesitas fe. Necesitas fe para poder creer lo que está escrito aquí es fiel y verdadero. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero si tú no tienes esa fe, entonces difícilmente vas a poder creer. Simple y sencillamente, si tú lo que estamos leyendo ahorita no va acompañado de fe, entonces tampoco se va a hacer una realidad en tu vida. Tú viniste y escuchaste solamente, pero te vas a ir y vas a seguir siendo la misma persona que siempre. Y sabes una cosa, no vas a vencer. ¿Por qué? Porque no hay fe, porque no hay obediencia. Cuando uno tiene fe y cree, uno obedece lo que está escuchando. Y si por ejemplo dijimos ahorita que lo primero que tienes que hacer es nacer de nuevo, y tú dices, ok, yo ya he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador, pero no nazco todavía en agua y en espíritu, porque yo difícilmente leo la palabra, o no me acerco, o no quiero tener un crecimiento. Entonces, si tú no empiezas a poner en la práctica lo que tú escuchas, difícilmente vas a poder vencer. ¿Por qué? Porque no estás creyendo, estás haciendo las cosas a tu manera, pero no estás teniendo fe. Porque la fe también tiene que haber ¿qué? Acción. La fe sin obras es muerta. Necesita haber acción. Necesitas empezar tú a caminar en aquella palabra que tú estás escuchando. Tienes que empezar a caminar en ella, a creerla y a empezar a vivirla. No importa qué tanto conocimiento tienes, sino qué tanto vives tú de lo que tú estás aprendiendo. Así les decía yo ahorita a los muchachos en la mañana, les digo, estoy muy contentos con ustedes porque están aprendiendo y porque yo no espero que ellos me hablen media hora ni 15 minutos, no. Solamente con que me lean algo, yo sé que ellos están aprendiendo. Les digo, yo solamente les pido que eso poquito lo pongan a la práctica, porque entre más lo practiquen, ustedes van a tener de dónde dar para cuando alguien de sus amigos tenga una necesidad, ustedes van a tener algo de dónde sacar. ¿Por qué? Porque lo practican y lo hacen parte de su vida. Necesitan empezar a tener fe y empezar a practicar todo lo que escuchan, porque la fe sin obras es muerta. Y vamos a ver ahí en 1 de Pedro 1, 7 al 9. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, ¿qué dice ahí la palabra? Que tu fe tiene que ser ¿qué? Probada, y va a ser pasada. ¿Por qué? Así como el oro dice, aunque es perecedero, pero para que el oro pueda ser puro, tiene que ser pasado por fuego para que suelte todas las impurezas y pueda ser puro, ¿no? Entonces dice que así mismo nuestra fe tiene que ser probada. Dice ahí la palabra también, ahí le dijo a Moisés que para eso los había pasado por el desierto, para saber, para probarlos y saber lo que había en su corazón.
Entonces no pienses que tu fe no va a ser probada. No puedo decir yo, no, yo sí creo. Bueno, cada que tú digas yo sí creo, y cada que tú vengas y que tú escuches y que quieras hacer parte de tu vida esa palabra, Dios te va a probar. ¿Sí? No te va a tentar. Una cosa diferente es tentar. No, te va a probar. Ahí dice que tu fe tiene que ser probada. Es un examen que te tienen que poner para saber qué tanto estás aprendiendo y qué tanto estás avanzando. Eso es normal. ¿Sí? Hasta aquí todo lo hacemos así, ¿no? En la escuela te enseñan y luego ¿qué? Te hacen una prueba, te hacen un examen y ahí ellos evalúan qué tanto conocimiento tienes, qué tanta atención pusiste, que todo eso es así. De igual manera Dios tiene que probarnos. ¿Para qué? Para saber qué tanto estamos avanzando y si es necesario que volvamos a pasar un examen o vamos avanzando y nos va a llevar a otro nivel. El pastor nos hablaba también de eso, ¿no? Que tenemos que ir de gloria en gloria y que tiene que haber un crecimiento en nosotros. Entonces para eso es esto. Aquí nos está explicando, Dios nos está diciendo, hey, no va a ser fácil, tu fe tiene que ser probada. Si tú dices que tienes fe, yo te voy a probar. Yo voy a ver qué tanto confías en mí, qué tanto estás aprendiendo de lo que estás escuchando, lo estás viviendo, ok. ¿Sí? Entonces me decía un amigo la vez pasada, ¿cómo voy a decir que Dios sana si no he pasado por enfermedad? Y no puedo decir que Dios sana si no me ha sanado a mí. No puedo decir que Dios suple si Dios no me ha suplido. Entonces, por eso a veces pasamos todas esas circunstancias difíciles en nuestra vida para ver a ese Dios y ver lo que es real y que es verdadero y que Él es fiel. Porque muchas veces nosotros no entendemos por qué pasamos por aquella circunstancia. En ese momento probable y no, pero ya cuando pasa podemos ver que Dios está ahí, que en todo momento Dios está ahí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces desde el primer momento en que tú naciste y que tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, ahora lo tienes a Él y que está Él ahí contigo acompañándote en todo momento. Está ahí contigo para que tú puedas ayudar a pasar esa prueba. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Los que hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida sabemos que nada es fácil. Pero estamos aquí. Y cuando pasamos nos sentimos un poquito mejor, ¿verdad? Y hemos aprendido y tenemos experiencia a lo mejor de algunas cosas y de decir que Dios es fiel. ¿Por qué? Porque hemos vivido circunstancias difíciles en nuestra vida. Pero nada es fácil. No te puedo decir yo que va a ser fácil porque te estaría mintiendo. ¿Sí? Si yo te digo, no, todo va a estar bien. No, pues imagínense, no, pues ya están leyendo los profetas, ¿no? ¿Y qué decían? Porque están profetizando mentiras, porque de suyo hablan, porque le profetizaban al pueblo que todo iba a estar, que todo iba a estar bien, que no iban a pasar, y nada, venía Jeremías y les decía todo lo contrario, ¿no? Venían a esos profetas y le decían, no, pues el pueblo en realidad estaba cometiendo pecado y a los otros le decían, le endulzaban el oído y a lo mejor a ti también te pueden decir, mira, no va a pasar nada, todo va a estar bien, pero no es una realidad. Sí, sí va a estar bien. Va a ser más fácil y más ligera tu carga porque tienes a Jesús contigo, pero no quiere decir que no vayas a pasar circunstancias difíciles porque la palabra aquí dice que tu fe tiene que ser sometida a prueba. Tu fe tiene que ser probada. Entonces, entendamos, para poder vencer tenemos que nacer de nuevo y también tenemos que tener fe. Otra cosa muy importante es que, vamos a ver qué dice ahí Efesios 6:12. ¿Qué dice ahí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, otra cosa que tenemos que entender, que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre. Y también que dice que tenemos un adversario, ¿quién es? El diablo, porque vuestro adversario, el diablo, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, para poder vencer también tenemos que tener muy en cuenta eso, que aquí muchos, y yo creo que la mayoría fallamos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por sentimientos. Somos personas sentimentales. Y como somos sentimentales, pensamos que mi lucha
es contra toda persona que está a mi alrededor. Llegamos y si me saludó porque me saludó, y si no me saludó porque no me saludó, ¿sí? Y entonces ahí ya el enemigo nos está ganando. ¿Y cómo vamos a poder vencer? Si nosotros nos estamos creyendo que mi lucha es contra carne y sangre, y la palabra dice que no. Por eso dice que tenemos que nacer de nuevo, en agua y en espíritu. Mi lucha es espiritual. Mi lucha no es contra las personas que están a mi alrededor, y nosotros nos dejamos llevar por sentimientos, ¿sí? Y si alguien me hace algo, no, pues me hizo, y el que me la hace, me la paga. Y no, y ya no le voy a hablar, y empezamos a guardar rencor, y empezamos a vivir cosas que no nos convienen. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque no va acompañada con fe cuando la escuchamos o cuando la leemos. Como no tenemos fe, yo no creo que tengo que hacer eso. O como yo no le he entregado toda mi vida en realidad al Señor, o como decíamos hace rato, que tu voluntad se haga en este lugar, en mi vida, como en el cielo. Entonces, si su voluntad se va a hacer, entonces que se haga su voluntad. Entonces tú crees en realidad lo que está escrito ahí. Y si ahí dice la palabra que tu lucha no es contra carne ni sangre, así lo tienes que creer. No importa si las personas te están dañando o no, ese no es tu problema. Porque en realidad el día del juicio, a quien van a juzgar va a ser a ti. Y eso no va a ser una excusa, porque tú ya lo escuchaste, porque tú escuchaste aquella palabra, pero por no oír obediencia y no acompañada de fe, no la creíste y no la viviste. Porque no tuviste fe, porque no sabías que eso te iba a afectar. Porque si tú tuvieras fe, tú lo vivieras exacto como viene ahí, porque sabes que eso va a afectar a tu vida. Y los sentimientos tienes que hacerlos a un lado. Imagínate Pedro. Ese Pedro era bien tremendo, ¿verdad? Pero también era sentimental, ¿sí o no? ¿Sí se dejaba llevar por sus sentimientos o no? ¿Qué le dijo a Jesús? Que él donde él estuviera, él iba a estar. Y yo no te voy a dejar. Y él le dijo, y Jesús le decía lo que le iba a acontecer, y él decía, no, yo voy a estar contigo, yo ahí voy a estar, yo soy valiente, yo no soy cobarde. Porque los cobardes se van a ir al lago que arde con fuego y azufre. Y él decía, yo no soy cobarde. Y él amaba también a Jesús. Pero un día Jesús lo confronta, ¿verdad?, con sus defectos, y le dice, mira, yo cierto te digo que antes de que cante el gallo, me negarás, ¿verdad? Esa es una, pero la más importante cuando le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba explicando a ellos lo que le iba a acontecer, y Jesús lo amaba. Imagínate que tú hubieras conocido a Jesús, ponte en su lugar, y a lo mejor si tú no hubieras actuado de la misma manera. Yo creo que yo sí. ¿Por qué? Porque era Jesús, era el Mesías, y él sabía. Pedro fue el que recibió la revelación. Dice, Pedro, ¿quiénes dicen? Les dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen que son? ¿Quiénes dicen que soy yo? No, pues uno es el profeta, pero él le dice, no, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Él tenía la revelación de quién era Jesús, y él amaba a Jesús. Imagínate que Jesús le dijera, ¿sabes qué, Pedro? Voy a tener que morir, y lo que voy a hacer, lo voy a hacer por ti. Pero como él tenía sentimientos y lo amaba, le dijo, Señor, que no te acontezca tal cosa. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Porque la voluntad del Padre es que él tenía que venir a morir por ti y por mí, para que tú y yo obtuviéramos la bendición de ser salvos. Sí, pero él tenía sentimientos, y que le dijo, ¿sabes qué? Que no te acontezca tal cosa. Pero los sentimientos los tenemos que aprender a hacer a un lado, para vivir en el Espíritu y vivir en obediencia a lo que Dios dice, nos guste o no, nos parezca o no, o nos duela o no, dejar todo aquello que aparentemente disfrutamos hacer. Tenemos que hacerlo a un lado y saber que los sentimientos no son buenos, y que mi lucha no es contra carne ni sangre. Con ninguno de los que está aquí tú tienes por qué estar en mal, ni es más, con nadie, ni por nada que te haga. ¿Qué dijo Jesús? Que tenías que orar por los que te maldecían, orar por los que te maldicen. Si te pide que camines una milla, dice, tú camínale dos. Si te dan una mejilla, pon la otra. Ejemplo nos dio. Entonces Él nos está enseñando a que no guardes rencor, a que no tengas odio por las personas, no importa qué fue lo que te hicieron. Eso te daña a ti. Tú eres el que, al fin y al cabo, hay personas que te dañan, que ellos andan como si nada, y tú eres el que te quedas con aquel dolor en tu corazón. Tienes que aprender a soltar todo eso y saber que tu lucha no es contra carne ni sangre.
Sí, cuando venga algo malo de esa forma, tú sabes bien que tú tienes un adversario que anda buscando pegarte en tus debilidades. Y que Satanás es mentiroso y padre de mentira, porque él ha pecado desde el principio y ha mentido desde el principio, y así engañó a Eva a través de la mentira, a través del engaño. No te dejes engañar. Sí, tú vive en la palabra, tú vive, por eso tienes que nacer de agua y de espíritu. Es necesario que tú vivas en el espíritu y no en la carne, porque lo que él ha nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si tú aprendes a vivir en el espíritu, siempre vas a saber qué hacer cuando venga una circunstancia difícil en tu vida. Aunque te cueste y aunque sea difícil, vas a saber cuál es la respuesta, porque vives en el espíritu, porque hay palabra en tu vida, porque hay palabra en tu corazón, porque sabes qué hacer, sabes cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque tú estás constante leyendo y aprendiendo de la palabra, y crees que lo que está escrito aquí es lo que te conviene, aunque no nos guste y aunque nos duela, es lo que nos conviene. Sí, imagínense que le dijeran, que te digan a ti: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. No, pues te vas a enojar conmigo y ya no vas a querer venir a la iglesia. ¿Sí o no? Seamos sinceros, es verdad. ¿Por qué? Porque como tenemos sentimientos, no, pues mira, el hermano me dijo Satanás, pero así le dijo Jesús a Pedro. Le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero es que no le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando en realidad a Satanás, porque él sabía de dónde venía eso. Él sabía que no era de Pedro, que decía que solamente hay dos cosas: o es bueno o es malo. ¿Y lo malo de dónde viene? Entonces tú no eres malo, tú no eres una mala persona, simple y sencillamente que te dejas a veces influenciar por algo que no viene de Dios, es todo. Pero tú no eres malo, no lo eres. Te dejas influenciar, que es otra cosa, pero no eres malo, pero tampoco eres bueno, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno que pueda haber en ti es porque Dios lo pone también en ti, es porque tú reaccionas y vives conforme está escrito aquí. Solamente tienes que aprender a distinguir por quién te dejas gobernar, o quién dejas que sea la voluntad de quién rige tu voluntad. ¿Quién es el que dirige tu voluntad? Si lo bueno o lo malo. Si yo preferimos que sea lo bueno, ¿no? Entonces entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces de aquí en adelante, por favor, si tú sientes algo contra alguien, olvídate de eso. No tienes lucha con esa persona. Solamente que el diablo, como sabe que eso es una debilidad tuya, la está utilizando. Y así cada uno de nosotros tiene debilidades. ¿Sí? Vamos a ver qué dice 1 Corintios 9:25. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ¿cuál es el consejo ahí? Que dice que todas las personas, todos los deportistas, vamos a decir, cuando luchan, de todo se ¿qué? De todo se abstienen. Llevan una dieta, ¿sí? Llevan una dieta y se abstienen, dice ahí, de todo. Dice: ellos para obtener una corona corruptible, algo pasajero, como decíamos, algo pasajero, pero ellos se disciplinan y lo viven porque es algo que les ¿qué? Que les apasiona, en realidad les apasiona, y como es su pasión, ellos se abstienen de todo para obtener esa corona. Pero ahí dice: pero nosotros tenemos que golpear nuestro cuerpo para obtener una, ¿qué es? La vida eterna, una corona incorruptible, la salvación de tu alma. Pero tú también tienes que aprender a ¿qué? A golpear tu cuerpo, como dice ahí, a luchar. O sea que la lucha, ¿contra quién es? Contra ti mismo. No es contra carne ni sangre, ni contra las potestades. Dice que es una lucha espiritual, pero también es una lucha ¿contra quién? Contra ti mismo. O sea, tú estás peleando contigo todos los días. Al que tienes que vencer es a ti, porque tú has heredado, dice la palabra, la vana manera de vivir de vuestros padres o de la sociedad, de donde te criaron, de donde te educaron. Adquiriste costumbres, adquiriste cultura, adquiriste mañas, podríamos decir. Lo adquiriste ¿en dónde? En el mundo.
Y todo eso ahora tienes que hacerlo a un lado, porque todo te estorba, así como decía, porque así como el oro es probado con fuego, así tienes que ser probado y tienes que ser limpiado y tienes que ser purificado. Y para eso tienes que entender que tu lucha es contra ti mismo. Al que tienes que vencerte es a ti. Porque todo viene ¿de dónde? Viene de ti mismo. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú tienes ahí es de donde viene. Entonces si sacas algo malo, ¿viene de dónde? Viene de ti, porque un día tú adquiriste ese conocimiento o adquiriste esa forma de ser, adquiriste ese carácter, y ahora tienes que hacerlo a un lado para poder vivir como Cristo quiere que tú vivas. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Como dijimos al principio, naciendo de nuevo de agua y de espíritu. Él es el que te va a mostrar, el Espíritu Santo es el que te va a guiar, el que te va a dirigir y te va a mostrar qué es lo que no le gusta de ti. Pero también tienes que preguntarle, porque si tú no le preguntas, pues no te va a decir. Y también tienes que obedecer, porque muchas veces como nos gusta tanto, no lo queremos dejar de hacer. O como nos decía el pastor en la mañana, si vas a luchar contra algo que pues te guste, pues no tiene sentido, ¿verdad? Porque pues si me dicen, no, pues voy a hacer esto, pero eso es lo que a mí me gusta, voy a decir, no, pues yo sí lo hago. Pero a algunos les gusta una cosa, otros otra, unos tenemos un defecto, otros tenemos otro. Cada quien va a luchar con su defecto, porque todos somos diferentes. Entonces tú tienes que luchar contigo mismo, con tus defectos. Eso es lo que tienes que entender, no con los demás. Sí, porque por ejemplo, imagínate la mujer samaritana ahí con 4 maridos, ¿no? Y le dice, porque 5 maridos has tenido. Pero ella debe haber dicho, no, pues son estos hombres, ¿verdad? Que no entienden. No, pues ya, yo digo que ya con cinco no eran los hombres. ¿Quién era? Pues era ella. Entonces la que tenía que pelear con sus defectos era ella. Pero a lo mejor ella le pudo haber dicho, porque a lo mejor puede decir, no, pues mira, pues es que me han tocado puros hombres malos. Pero ya 5 como que ya es mucho, ¿no? Entonces igual a lo mejor nosotros, no, es que aquel me hizo y es que aquel me hizo. ¿Y no será que eres tú? Ahora acuérdense que tenemos que hacer a un lado todo eso para luchar con mí mismo y obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y aún así, aparentemente se lo merezca, no lo tenemos que hacer, porque la palabra dice que no lo debemos de hacer. Orad por los que te maldicen, porque tú puedes decir, no, pero es que me dijo y es que me hizo, sí, pero aquí dice que no lo debes de hacer. ¿Sí? Bueno, entonces ya entendimos, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es espiritual, y que también es contra uno mismo. Y lo último, y para mí muy importante también, vamos a leer primera de Juan 16:33. Digo Juan 16:33, no primera, Juan. Sí, 16. Vamos a ver qué dice. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces Jesús ahí les estaba hablando a sus discípulos y les estaba diciendo lo que les iba a acontecer. Ahí si ustedes leen el capítulo 16, ahí les va a decir, ¿no? Que dice que inclusive que hasta los que lo mataran pensarían que estaban rindiendo culto a Dios, ¿verdad? Y dice, los van a expulsar de las sinagogas. Y Jesús les empieza a decir todo lo que les iba a acontecer a sus discípulos por causa de su nombre, todo lo que tenían que vivir. Y Él les dice, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza siempre nuestra confianza tiene que estar depositada en Jesús. Siempre, no importa lo que venga. No hay una promesa de que tú no vas a vivir algo difícil en esto. Aquí dice, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Por quién es nuestra motivación? ¿Y quién tiene que ser nuestra motivación? Jesús, porque nosotros hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo, somos personas diferentes y entendemos que nuestra confianza tiene que estar depositada simplemente en Él. No hay más, es Jesús solamente. ¿Vas a vivir circunstancias difíciles? Sí.
Y muchas veces nosotros queremos pues no vivirlo, ¿no? Lo más fácil sería no vivirlo. Pero si no lo vivieras, en realidad tú podrías decir que hay un Dios. ¿Verdad que no? Yo podría, en realidad, por ejemplo, podría decir que Fabricio sabe arreglar aires acondicionados. Pues sí, ¿por qué? Porque lo he visto, ¿no? Porque él ha hecho los trabajos aquí. Pero si él me dice que lo sabe hacer, pero nunca lo he visto, a lo mejor nomás me dice que sabe, pero no sabe. Pero no, entonces tenemos que vivir aflicción. Si Jesús lo vivió, ¿por qué yo no tendría que vivirlo si Jesús lo vivió por mí? ¿Quién soy yo para no vivir algo que Él no vivió? Si la palabra dice que Jesús fue tentado en todo, ¿por qué yo no tengo que ser tentado? Si Él dice que se despojó a sí mismo y dice que dejó todo lo que era de Él y no se aferró el ser igual a Dios, y dice que vino y se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que se le diera un nombre que es sobre todo nombre, ¿quién soy yo para no vivirlo? Tenemos que entender que yo voy a vivir una aflicción, en cada momento voy a vivir aflicciones, pero yo tengo que aprender a confiar que Él está conmigo. Y hay una cosa muy importante que Él hizo ahí en el capítulo 17. Nosotros siempre esperamos que una persona venga, o como dicen ahí, me da más risa porque cuando dice el pastor, el profeta, el apóstol, siempre queremos que una persona venga y imponga la mano sobre ti. Te digo una cosa, que equivocado estás. ¿Sabes por qué? Porque no has crecido, porque tu confianza no está depositada en Jesús. Tú no necesitas que nadie imponga las manos sobre ti. Y muchas veces quieres que alguien venga y ora por ti. ¿Sabes quién oró por ti? Jesús oró por ti. Mira, déjame leértelo. Dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, han de creer en mi palabra por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Imagínate, Jesús mismo oró por ti, dice, y por todos los que han de creer por la palabra de ellos. No solamente estaba orando por sus discípulos, y hay un deseo ahí en el corazón de Dios. Esa es la oración de Dios, y si tú no la entiendes, difícilmente vas a poder vencer, te lo digo. Ni yo ni tú vamos a poder vencer. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que dijo Dios: ¿sabes qué? Yo les di ejemplo y yo me he santificado a mí mismo, para que ellos también sean santificados por medio de mí, y que sean uno, así como tú y yo somos uno. El deseo del corazón de Dios es que sean uno. Pero yo sé sincero contigo, amigo, voltea a ver una persona que tú no conozcas, y en realidad lo amas como Él te ama a ti. En realidad tú eres uno conmigo. ¿O cómo me ves tú a mí? ¿O cómo ves tú a la persona que está a tu alrededor? En realidad eres uno con Él. El deseo del corazón de Dios es que tú y yo seamos uno. Dice: así como tú y yo somos uno. Dice: para que ellos puedan creer, para que el mundo pueda creer que ellos vienen de mí, que tú me has enviado. Si tú quieres que el mundo y las personas que están a tu alrededor crean que tú eres hijo de Dios, tienes que aprender a amarlos, a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿quién oró por ti? Jesús oró por ti. ¿Para qué? ¿Para qué oró por ti? Dijo: yo no te ruego, yo no te pido que los quites del mundo. Él nunca dijo: quítalos del mundo, ni quítale las aflicciones, ni no quiero que viva ninguna circunstancia difícil. No, dijo: yo no te estoy pidiendo eso.
Porque yo mismo los he depositado en el mundo, para que las personas que no me conozcan a través de ellos, para que sean uno como tú y yo somos uno. Ese fue un deseo de Dios. Y muchas veces nosotros no somos dispuestos a vernos como uno, ni aquí mismo en la congregación. Y eso está mal. Tú quieres crecer, tienes que empezar a crecer de esa forma. Ama primeramente de perdido a los que tenemos aquí. De perdido que nosotros seamos uno. Que si tú estás viviendo algo difícil, que yo me pueda doler y que yo pueda sentirlo. No porque eres mi sangre, sino porque eres mi hermano en espíritu, porque yo he nacido de nuevo. Y si yo he nacido de nuevo, tengo que ser como Él. Entonces no te engañes. ¿Quieres vencer? No te engañes. Y tampoco estamos diciendo que ya lo logramos todo. Lo vamos a lograr si nosotros nos esforzamos. Porque para poder vencer tiene que haber una lucha. Si tú quieres vencer y quieres obtener la victoria, tienes que obtener la victoria en qué. Nadie puede decir que ha vencido si no ha tenido una lucha primero. Tienes que tener una lucha. Y si tú estás luchando con eso, y si tú no puedes aprender a convivir con tus hermanos, tienes que empezar a convivir con tus hermanos. Y tienes que empezar a ser uno. No solamente con tu familia, porque la misma palabra, y Jesús mismo lo dijo, ¿qué sentido tiene que tú ames a aquellas personas que te aman y te hacen el bien? ¿Qué sentido tiene que ames a tu familia? ¿Qué sentido tiene que ames a aquella persona que es buena contigo? Para Él no tiene sentido. Y para Él, ¿sabes qué? No hay gloria en eso. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que todo mundo lo hace, aún hasta los que no conocen de Cristo hacen eso. ¿Por qué? Porque ¿qué padre no ama a su hijo? Cualquier padre ame a su hijo, vaya o no vaya a la iglesia, es su hijo y lo va a amar por sobre todas las cosas. Y a lo mejor va a estar dispuesto a dar su vida por él. Pero tú estás dispuesto a dar la vida por tu hermano. Eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Tú quieres vencer y en realidad no quieres pasar por la muerte segunda. Empieza siendo uno. Empieza siendo uno con Él y uno con todos nosotros. Que puedas sentir lo que los demás sienten. Y vas a ver que lo vamos a lograr. Y vas a ver que aunque no queramos crecer como iglesia, vamos a crecer. Porque va a haber personas que van a querer estar aquí por lo que tú estás haciendo por los demás. Porque tú estás dejando de ser una persona egoísta, haciendo a un lado todas las cosas para en realidad vivir como Él vivió, como Él que se despojó de todo para ser obediente hasta la muerte. Y vino a dar la vida por ti, porque Él no fue egoísta. Y Él teniendo todas las cosas, dijo, ¿sabes una cosa? Yo estoy dispuesto a ir y a vivir y a sufrir por cada uno de ellos. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Es una bendición para ti. Es una bendición para tu vida. En realidad quieres ser una persona diferente, empieza a amar por esa persona que ahorita ahí está a un lado de ti. Pero es que no lo conozco. No se trata de si lo conoces. Dijimos que tiene que ir la palabra acompañada de fe. Y si tú crees que eso te conviene, tú tienes que pedirle al Señor, ¿sabes una cosa, Señor? Yo estoy batallando, pero tú ahí dices que tú has puesto tu gloria y tú has puesto tu amor en mí. Todo lo tuyo tú me lo has dado. Y si tú eres amor, y el que no ama, dice la palabra, que no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces si tú verdaderamente conoces a Dios, tiene que haber amor en tu vida. Eso es esencial. Y así tú vas a poder vencer. Si amas a Dios, no le vas a fallar. Y si amas a tu prójimo, no vas a pecar. Y si te amas a ti mismo, tampoco te vas a dañar. Conclusión, no hay más. El amor, de ahí viene todo. De ahí viene todo. Entonces yo te invito a que tú, si estás batallando o no puedes, se te hace difícil hacerlo, pídele a Dios que te deposite de ese amor, que deposite de su amor en ti, que te cambie, que te transforme, que tú quieres ser una criatura nueva, que tú en realidad quieres vencer y que tú quieres heredar todas esas cosas, donde ya no va a haber llanto, donde ya no va a haber dolor. ¿Tú quieres heredar eso? Tienes que vencer, porque ahí leímos, el que ¿qué? El que venciere heredará todas estas cosas. Si tú no vences, no lo vas a heredar, nos guste o no. Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios y a pedirle al Señor que Él empiece a obrar en nuestras vidas. Señor, en esta hora yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos has dado de escuchar de tu palabra, Padre. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú nos cambies, Señor. Cada uno de los que estamos ahí, de los que estamos aquí, tenemos defectos, Señor. Cada uno de nosotros te somos faltos y somos pecadores, Señor. Pero queremos pedirte
Que tú seas con cada uno de nosotros. Que tú nos cambies cada vez más, que tú nos transformes a través de tu Espíritu Santo, que tú nos guíes, como dice tu palabra, a toda justicia y a toda verdad. Que si hubiera algo incorrecto en nosotros, que tú nos ayudes a hacerlo a un lado, que tú nos ayudes a vencer esa lucha, porque entendemos que nuestra lucha es contra nosotros mismos. Que nos ayudes a vencernos a nosotros mismos para ser cada vez más a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y que perdones cada una de nuestras faltas, Señor. Y que nos ayudes todos los días de nuestra vida. Que no nos sueltes, Señor. Que no nos sueltes de tu mano, Padre. Que podamos estar en ti y que podamos ser vencedores, Padre, en ti. Es el deseo de nuestro corazón, Padre. Que un día podemos estar delante de tu presencia y que esta palabra que acabamos de leer se haga una realidad en nuestra vida, Señor. Que un día nosotros podamos obtener todas esas bendiciones que dice ahí tu palabra, Señor. Esas vestiduras blancas, ese nombre nuevo, ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Todo lo nuevo y todo lo bueno que tú quieres para nosotros, Señor. Queremos un día estar ahí delante de tu presencia. Que tú seas nuestro Padre y que nosotros seamos nuestros hijos, Señor. Y que esa sea la bendición y ese sea el logro por haber vencido y habernos abstenido de todo lo que el mundo nos ofrece, Señor. Recibe toda la gloria porque solamente tú la mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Damos un aplauso a esa palabra.